Buenas tardes, bienvenidos a Comentando. Hoy quiero comenzar el programa citando palabras del poeta cubano Orlando González Esteban. En una entrevista de hace algunos años para la publicación Diario de Cuba, expresó lo siguiente, y voy a leer. Quien visita la biblioteca de la Universidad de Miami y dentro de ella ese apartado hermoso, ambientado con pinturas, vitrinas que muestran documentos de valor, mecedoras y motivos cubanos, y donde la hospitalidad es notable, puede darse a sí mismo la impresión de estar en otra dimensión de la isla, en una dimensión ideal. Ahí están las colecciones completas, o casi completas, en algunos casos, de las revistas Bohemia y Carteles, y del Diario de la Marina, para solo mencionar tres publicaciones emblemáticas. Ojearlas es ver a la República resucitar, con sus luces y sus sombras, pero con un vigor, una capacidad de autocuestionamiento y una voluntad de salir adelante que, comparados con la Cuba actual, nos recuerdan tanto cuánto y cuán lamentablemente nos hemos alejado de quienes fuimos o de quienes un día aspiramos a ser. Estas son las palabras de González Esteban, y para conversar acerca de esta biblioteca de la Universidad de Miami, conocida también como Colección Cubana o Cuban Heritage Collection, me acompaña Gladys Gómez Rosier, fundadora precisamente de esta colección. Gladys, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. Bienvenida a Comentando. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias. Bueno, por suerte tuvimos la oportunidad mucho antes del programa de conversar un rato acerca de la colección y de tu propia vida, ¿no? Y uno de los puntos de que hablamos es que fuiste Pedro Pan. Cuéntame eso, ¿eh? Sí, vine cuando tenía 14 años, en octubre del 61. Estuve separada de mis padres por 17 años. Así que cuando ellos llegaron ya yo estaba casada con 3 hijos, una vida hecha. Ya. Eh, ¿Cómo fue que te interesaste por el mundo de los libros y de la bibliotecología? Eh, Trabajé, hice un entrenamiento en la Universidad de Miami, la Escuela de Medicina. Cuando terminé el entrenamiento me mandaron a que aplicara y una de las posiciones que tenían eran en la biblioteca. Ya. Y ahí empecé a trabajar, ahí estaba la colección cubana, estaba lo que le decíamos la jaula, un cage, donde estaba la Gaceta de Cuba, y los periódicos, periodiquitos. Bueno, tú estuviste ahora haciéndome historias fantásticas, maravillosas, acerca de cómo empezó la colección cubana de la Universidad de Miami. Incluso hay una cifra que nos asombra. Dentro de 2 años va a cumplir 100 años, porque los cumple la Universidad de Miami y los cumple su biblioteca y los cumple también la colección cubana que por entonces se empezó a fraguar. Cuéntame esa parte de la historia, por favor. Cuando la Universidad de Miami fue a abrir, el presidente Ash empezó a visitar universidades que quedaban cerca de Miami. La universidad más cerca al sur de Miami es la Universidad de La Habana. Claro. Cuando se conocieron los presidentes, la universidad antigua siempre entrega libros a la universidad que está empezando. Así que los primeros 300 libros que entraron en la Universidad de Miami fueron libros cubanos. Eso es increíble. Y Ahora, ahora vamos a cumplir los 100 años dentro de poco. 100 años. Pero además me hablaste de que había además unas relaciones muy estrechas entre la Universidad de La Habana y la Universidad de Miami. ¿En qué consistían esas relaciones? Bueno, una de las relaciones, primero fueron las relaciones que hicieron los presidentes entre sí. La otra fue cuando fue a abrir la Universidad de Miami un ciclón en El el año ciclón del 26, el 26. ciclón del 26. Muchas de las carreteras no pudieron venir los profesores que iban a abrir la Universidad de Miami. Y los profesores de la Universidad de La Habana vinieron por el ferry hasta Cayo Hueso y de Cayo Hueso vinieron a Miami a ayudar a abrir la Universidad de Miami. Cuando llegaron los profesores,
ya ellos regresaron para Cuba otra vez. Es decir, quienes, digamos, inauguran en términos docentes la Universidad de Miami fueron profesores cubanos. Algunos fueron profesores cubanos. Algo que nos asombra. Eh, bueno, tú fuiste una de las fundadoras de esta colección, sobre todo ya cuando se conforma como un departamento independiente, me explicaba, la Cuban Heritage Collection. Eh, Fueron los años 60, junto con las bibliotecarias, estoy aquí citando Rosa Bella, Ana Rosa Núñez, Leslia Horta de Barona y la recientemente Esperanza. fallecida Esperanza Bravo Ujú. de Barona. Eh, Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esa colección cubana? Desde el principio fue tratar de coleccionar todo el material que se pudiera en el exilio, para poderlo llevar a Cuba en aquel momento, en los años 60. Pensábamos que era un exilio muy corto, em, y ahí fue donde empezamos a recoger lo que es no solo en lo que hacen aquí en Miami, pero lo que hacen en el mundo entero. Vamos a ver unas imágenes que tenemos, eh, eh, la podemos ver a continuación, sobre todo las primeras tres. Esta es una fotografía bellísima de, digamos, ya la parte cuando uno abre esa puerta de cristal, se encuentra allí este salón y la parte donde se muestran documentos preservados. Aquí tienen también una vista del interior de los fondos, cómo se van colocando los fondos. Hay otras, uh, aquí tienen ya las fotografías de la sala de lectura. Hay otra fotografía de la sala de lectura. Vamos a dejarla allí, vamos a dejar allí las fotos hasta que yo avise las próximas. Bueno, es raro que yo no haya salido en esa fotografía, porque yo lo he visitado muchas veces a la colección cubana y que por cierto puedo dar testimonio de una atención excepcional, no solamente en el suministro de los materiales que yo solicito, sino también de manera personal en la atención que se me ha dado ahí. No vamos a poner más fotografías. Sin embargo, vamos a detenernos, Gladys. Ahí tienes la fotografía de Huizueta, ¿no es así? Roberto Goizueta. Es uno de los, digamos, grandes. Roberto Goizueta, la fundación de Roberto Goizueta es la número uno en ayudarnos financieramente a distintos proyectos que hemos tenido, y gracias a ellos es que tenemos el pabellón que tenemos. A Roberto Goizueta, la Fundación Roberto Goizueta, más Elena Díaz Berzón Amos, que fue la primera en darnos $1.000.000 para la colección. Eh, y Fanjul fue otro que nos ayudó financieramente para poder crear el pabellón. Ese pabellón tiene algún nombre. Roberto Goizueta Roberto Pavilion. Goizueta. Es el nombre del pabellón. Es un salón muy, muy lindo. Ahí no perdimos la oportunidad, pero tiene una parte que tiene como un vitral cubano, contiene también unos sillones también típicos de Cuba. Es un lugar muy, muy agradable. Y desde luego están estos salones magníficos con una luz esplendorosa. No necesitas ponerle una lamparita al lado de tan bien que uno se siente allí. Ahora, ya tú has mencionado acerca de estos donantes que han sido muy generosos con la Universidad de La Habana. Ahora, quiero detenerme en el servicio que ustedes dan en particular a profesores e investigadores, no solamente de UM, sino de otras instituciones. Explícame esa área, por favor. Bueno, en realidad estamos abiertos al público. Eh, Damos lo que estamos haciendo en estos momentos es que, sobre todo después de la pandemia, es que pedimos que nos hagan una cita para estar seguros de que tenemos espacio, porque tenemos, como tú sabes, tenemos 2 espacios en lo que es el área de lectura. Uh-huh. Em, También nos da la oportunidad de poder sacar el material que estás pidiendo. Muchas veces tenemos la oportunidad de hablar con los investigadores de antemano diciendo qué es exactamente lo que ustedes están buscando y qué es lo que yo puedo buscar, eh, que pienso que los pueda ayudar en las investigaciones que ustedes están haciendo. Así que es una cosa bien personal, en muchos casos, de qué es lo que tenemos en la colección.
quiero enfatizar lo siguiente, y es que siendo la colección cubana quizás aquella institución que tienen los fondos más valiosos y más numerosos en torno al tema cubano fuera de Cuba, y después vamos a decir Ujú. algo que Cuba no tiene y ustedes tienen, es lógicamente es un centro de atención de los investigadores, de los estudiosos, es decir, que buena parte de libros, de investigaciones, de cursos que eh, ahora y en el pasado, y sobre todo va a ser también en el futuro, se van a hacer o se han hecho, tienen que ver con los servicios que ustedes han prestado, porque es una colección excepcional, ¿no? Se va a encontrar ahí lo que no va a encontrar en ningún lugar, salvo que pudieras ir a Cuba, ¿no? Bueno, también muchos de los investigadores van a Cuba y cuando llegan a Cuba eh, tienen dificultad en adquirir el material. A veces no hay luz, a veces no. Nosotros dejamos que ellos tiren fotografía, por ejemplo, Cuba no deja que tiren fotografía. Ya, Entonces tienen que hacerle copias, entonces la máquina no tiene tinta, no tiene papel, no tiene todas las dificultades que ellos pasan y hasta en Cuba mismo le dicen, ve a la Universidad de es Miami porque increíble. ahí lo vas a tener. Bueno, vayamos a los tesoros, vayamos a los tesoros que guarda la colección cubana. Quisiera, eh, aquí tengo el dato, están organizados en 800 colecciones temáticas sobre personajes históricos y grupos. Y tiene más de 75.000 libros y periódicos en otro tipo de Ujú. papelería. Bueno, háblame de esto, ¿no? Bueno, uno de los libros más antiguos que tenemos se llama Aquí se contiene eh, y es de 1552. Y ese libro se le entrega a las manos de los estudiantes para que lo vean. Estábamos hablando de el tener la oportunidad de tocar un papel, de verlo. El libro es de Bartolomé de las Casas. Ya. Bartolomé de las Casas está hablando de los indios que tienen derechos, que se deben de tratar mejor, y de eso es lo que se trata el libro, está en un español antiguo. Ya. También ustedes tienen una colección de audios. Supongo que ahí tenga también historia oral, ¿no? Tenemos historia oral y ese es uno de las áreas que queremos ampliar. Los planes que tenemos es ampliar esa área, lo que es eh, hacer más historias orales de personas que están viniendo de Cuba en estos momentos, de que han hecho la travesía, eh, de distintas personas que, vaya, lo que es yo diría que el exilio original de los 60. Tenemos muchas de esas historias, tuvimos la oportunidad de poderlas grabar. Mm. Ahora nos hace falta seguir grabando las historias que están pasando hoy en día. Me hablaste que tenían una colección en particular dedicada al teatro y al teatro cubano, en particular de acá del Ujú. exilio. Bueno, en general el teatro cubano. De teatros tenemos mucho, tenemos el teatro en Cuba, el teatro en lo que es Miami, el teatro de Nueva York. Es una colección bien amplia, lo que es teatro, bien amplia. En cuanto a material audiovisual, en este caso videos, Tenemos videos y tenemos muchas fotografías. Mm. fotografías, manuscritos, Acela Torres nos está dando la colección de ella. hacia la torre, sí. Ujú. Actualmente supimos de esto salió en los periódicos. Sí, Manuscritos, sé que por ejemplo tienen cartas de patriotas. tenemos cartas de Antonio Maceo, unos días antes de fallecer. Tenemos cartas que pensamos que quizás sea la última carta que él escribió. Tenemos de José Martí, de Estrada Palma, eh, bueno, uno de los manuscritos que sabemos menos del manuscrito es un manuscrito que yo no sé si lo viste en exhibición. Se llama Álbum X y son anarquistas en Cuba en el año 22. Vienen del mundo entero, está en todos los idiomas, en árabe, en inglés, en español, en francés, en alemán. Cada uno escribe algo o pinta o música. Todos estuvieron presos en la cabaña y todos murieron en la cabaña, Increíble. pero Sí, no sabemos más nada del libro. ya, claro. Eh,
están los nombres de ellos, así que sería muy interesante por un investigador que los coja y empiece a averiguar mucho de qué es lo que estaba pasando en ese momento. Bueno, se sabe que hubo una gran inyección de anarquistas en Cuba en esos primeros años del siglo XX, ¿no? Pero bueno, hasta ahí no hay mucho sobre todo lo que tú me estás Ujú, contando. Quisiera detenerme en algo en particular que ustedes tienen, que es la colección de periódicos del exilio del cubano. El exilio. exilio cubano. Creo que tenemos una fotografía, creo que es la siguiente, quedó pendiente. Ahí está, perfecto. Vamos a dejarla allí un rato. Ahí tienen una exhibición de algunos folletos y folletería de publicaciones del exilio cubano. Ustedes, creo que mientras otra gente quizás los votaba, los leía, los votaba, ustedes lo fueron coleccionando. Y todavía lo coleccionamos, Todavía todavía lo coleccionan coleccionamos, esos, sí. esas publicaciones que se hacen aquí en el exilio. Esa publicación, el éxodo es de cuando estuvieron en el Guantánamo, Ya. y esos son los originales de los periódicos de Guantánamo. Qué otros periódicos tienen? Eh, Porque tienen estos periódicos que a veces, bueno, esto es bastante de recursos, digamos, locales, pero tienen también publicaciones, revistas también del exilio. Me imagino que tenemos, estén en la colección de réplica, ajá, por ejemplo. sí. Del exilio, bueno, la colección más grande que tenemos es la colección del exilio. En estos momentos estamos recibiendo el Quentubano, es una revista que se publica en Kentucky, de los cubanos que están allá. Muchos le llaman la atención que haya tantos cubanos en Kentucky. También el primer periódico del exilio no es de A Miami. ver, explícame eso bien. El primer periódico del exilio es de Luxemburgo. Así que ¿Y cómo fue que dieron con él? cuando vino la gran duquesa de Luxemburgo, le enseñamos el primero y ellos no sabían. Así que le sacamos copias y le entregamos copias para los files de ellos de allá, para las bibliotecas de ellos. Son historias que, bueno, solamente acá en comentando uno se entera de eso. Es algo increíble, ¿no? Dentro de todos esos tesoros, ¿hay quizás algo en particular que tú consideras que es lo más valioso, al menos en tu opinión, que hay allí en esa colección cubana? ¿Qué es? Bueno, lo que es el libro que más valor tiene, que nos enteramos no hace mucho de eso, es el Areré Marequén de Lidia Cabrera, que está todo con un dibujo de Alexandra Exter, que era una rusa que estaba en exilio en París y conoció a Lidia Cabrera en ese entonces. Ese libro fue valorado por más de $1.000.000. Así que, y estaba en exhibición. Se lo dábamos a los estudiantes para que lo vieran. ¿Qué hicieron ahora? La pusieron en una caja fuerte ahora, ¿no? Bueno, ahora está en una caja y lo que tenemos es una copia, que es lo Ya, ya, que para que lo puedan ver. ya. Para mí, yo creo que si le haces esta misma pregunta a todos en los que trabajamos, todos tenemos un área que es la que más nos interesa. Claro. Para mí, te dije que era el Ismaelillo. eh, Perdón, vamos a ver esa fotografía que tenemos de Lismi Alillo, ese libro publicado en Nueva York, que escribió José Martí y lo dedicó a su hijo. Ahí lo tienen. Y sí, no es que sea un libro, digamos, en su primera edición, sino que es un libro que está dedicado por José Martí. Vemos ahí la firma. Tiene la firma de José Martí, lo dedicó al embajador de, eh, ahora no me acuerdo cuál es creo que era de Nicaragua, eh, pero él lo tuvo en sus manos. Claro. Así que cuando yo le entrego el libro a alguien, digo, José Martí tuvo este libro en sus manos y ahora tú lo tienes en tus manos también. Como que significa mucho, es una conexión muy fuerte, el saber que él lo tuvo y que tú lo tienes en las manos tuyas. Es un libro pequeño, no es un libro, eh, pero para mí significa mucho. Y siento la emoción cuando se lo pongo en las manos a alguien, que alguien lo tiene en sus manos, la reacción que tienen, ¿no?
Sí, es un libro que además cuando Martí lo escribió y lo publicó, nunca fue vendido, sino que él lo que hizo fue repartir, repartir el libro entre sus amigos. Amistades. eh, eh, Algunos de ellos han llegado hasta nosotros de esta manera Ujú, impecable, solamente con uf, el paso del tiempo, que lo embellece además, sí. y lo tienen ustedes. Qué bueno, ¿no? Em, de todos modos, mira, aunque yo he sido un usuario bastante fiel de la colección cubana, a veces me pregunto si soy un privilegiado, porque posiblemente otras personas no conozcan el camino, ¿no? De cómo llegar hasta allí. Es decir, además, tampoco es algo que está, pues, tampoco está en la calle 8, ¿no? Ujú. Hay que saber dónde está. La Universidad de Miami está en una parte, la entrada es por otra, en fin. eh, y puede hacerse difícil. De todos modos, ustedes también tienen actividades públicas, no para investigadores, no para estudiantes de UM, sino para toda la comunidad de Miami, latinoamericana o de cualquier país. Y ahí hacen presentaciones de libros, conferencias, etcétera. Explíqueme un poco de qué manera la persona común puede conectarse y llegar hasta ahí, hasta la colección Pero cubana. pueden entrar en nuestro website Ya, y ahí tienen muchas de las informaciones. Si quieren recibir invitaciones a nuestros eventos, se pueden inscribir claro. y le podemos mandar informaciones, invitaciones. Todas son gratuitas, todas. Acabamos de abrir una exhibición hace 2 semanas que abrimos la exhibición. em, También nos pueden ir a visitar si tienen algún interés en algo que quieran saber de la familia, del pueblo donde viene la familia. eh, Nos pueden llamar, nos pueden decir qué es lo que están buscando, los ayudamos a buscar ciertos materiales y entonces pueden venir a la colección a hacer un appointment para estar seguro que tenemos cupos en ese día para que nos puedan visitar. Déjame ver Pero estamos abiertos al si público. para llegar a la página web de la colección cubana, es esta que aparece aquí, library.miami.edu/chc. Sí, o pueden ir a Google, poner Cuban Heritage Collection, te Ok, lleva yo creo directamente, que eso es lo mejor. que es más fácil. Ir a Google y poner este nombre que está aquí, Mm. Cuban Heritage Collection, .com o sin No, .com, y Cuban aparece. Heritage Collection aparece. Y Ajá. después que uno ya, En la página principal, a la mano izquierda, va a haber una lista y dice colecciones. Y ahí pueden ver los libros que tenemos, si es que tienen alguna idea de qué libro es que están buscando. Yo siempre les indico que vayan a la colección digital, que tenemos claro, muchas cosas digitalizadas, muchos de los libros que lo pueden leer, la Gaceta de La Habana está toda digitalizada, no solo eso, pueden poner cualquier nombre y si aparece en la Gaceta te dice exactamente dónde aparece dentro de la Gaceta, en qué página aparece dentro de la Gaceta. Si algún familiar pagó los taxes, van a estar ahí. Si algún familiar eh, se ganó la lotería, sale claro. también ahí esa información. Si vendieron una casa, sale también esa información. Sí, esta es la Gaceta de Cuba que tiene La Gaceta de La Habana, la Gaceta Oficial de Cuba, Gaceta antes de que oficial, fuéramos república, claro, la Gaceta oficial que tiene décadas de de existencia, 1800, sí. claro. Eh, Vamos, ya estamos casi en los minutos finales, vamos a ver cuánto nos queda, si nos queda mucho, si nos queda poco. De todos modos, quisiera que me explicaras lo siguiente. En tu opinión, ¿cuál es el mayor aporte de la colección cubana, de Cuban Heritage Collection, a, a la preservación de la cultura cubana? Entiéndase en términos de historia, literatura, arte, costumbres, en fin, tradiciones. ¿Cuál sería el mayor aporte? Bueno, nos hemos dedicado en realidad a recoger toda clase de material. Lo más importante, además de los libros y los manuscritos que tenemos, yo diría que son las colecciones personales y corporativas. Ya,
porque un libro lo mismo lo podemos tener nosotros que puede tenerlo 500 otras bibliotecas. Claro, Una colección es una nada más. Es claro. si la tenemos nosotros, tenemos la colección, por ejemplo, de los hermanos al rescate. Ya, No existe en ningún otro lugar, la tenemos nosotros, así que si alguien quiere ver con la información de ellos cuando los recogieron, qué ha pasado, que han venido, tenemos a veces fotografías, tenemos películas. eh, es una de las colecciones que vienen a chequearla y vienen a verla. Eh, yo diría que la colección es lo más importante que tenemos, pero ahí vamos a poner colecciones de fotografías que están todas digitalizadas, hay colecciones de postales, están todas digitalizadas, toda la colección de manuscritos está digitalizada, así que pueden ver cartas, documentos, eh, hay, hay mucho, mucho, hay discos, hay música, tengo hasta el vestido de Celia Cruz atrás de mi puerta. Tenemos un zapato de Celia Cruz. eh, Celia Cruz estuvo allí con nosotros. ah, Ella mira, nos visitó, la Universidad de Miami le dio un honor y causa. eh, Así que hay un poquito de todo, un yo creo que poquito de sí, yo todo. creo que sí es un verdadero privilegio y una experiencia de sensibilidad y de patriotismo, de interés por nuestra historia, por preservar la identidad eh, nacional, visitar la colección cubana. Eh, Gladys Gómez Rocié, muchas gracias por tu participación en Comentando. Espero que regresen en algún momento, quizás para hablarnos en particular de una colección. Quizás los televidentes ahora me escriban y me pregunten, bueno, más detalles acerca de tal cosa, ¿no? Pudiéramos entonces recibirte en otro momento. Gracias de nuevo. Ha sido un placer. Muchas gracias. A los televidentes espero que hayan disfrutado el programa y que hayan apuntado allí que pueden conectarse con el Cuban Heritage Collection allí en la página, buscar la página web y de ahí seguir el camino hasta llegar a este lugar maravilloso. Eh, Gracias de nuevo. Hasta el próximo domingo en otro Comentando. Hasta pronto.